Estimados alumnos, el tema que veremos en esta presentación es normas de información financiera, específicamente el marco conceptual, que se refiere a la serie NIF-A. Vemos aquí que el marco conceptual incluye 8 NIF. La NIF A1 se refiere a la estructura de las NIF. ¿Cuál es la estructura de las NIF? Bueno, pues es el marco conceptual, son las normas particulares y son las interpretaciones a las normas de información financiera. Veamos cuál es la NIF A2. Les repito, esta presentación se enfoca específicamente a lo que es el marco conceptual. Entonces vamos a ver cada una de las 8 NIF a qué se refieren. Vemos que la NIF A2 se refiere a los postulados básicos. ¿Cuál es el objetivo de la NIF A2? Pues definir los postulados básicos bajo el cual debe operar el sistema de información contable. ¿Y cuál es su alcance? Pues es aplicable a todas las empresas que emitan estados financieros. La definición de postulados básicos pues son los fundamentos que rigen el ambiente bajo el cual debe operar toda la información contable en las empresas. ¿Y por qué son importantes los postulados básicos? Bueno, principalmente porque establecen en qué momento y cómo deben de reconocerse. Se deben reconocer todas las operaciones que van surgiendo en la empresa en el momento en que ocurren. Tenemos aquí los 8 postulados básicos. Tenemos los 3 primeros, que es entidad económica, sustancia económica, negocio en marcha. Nos dice captan la esencia económica, delimitan al ente y asumen su continuidad. Bueno, pues nosotros vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de estos 8 postulados. Aquí vemos el postulado número 1, que es sustancia económica. Bueno, ¿qué es sustancia económica? ¿A qué se refiere? Dice este postulado que debe prevalecer en todas las operaciones que se registran en la contabilidad. Entonces, la sustancia económica son todas las operaciones que se registran en la contabilidad y que afectan o benefician económicamente a la empresa. Esto es sustancia económica. Aquí tenemos un ejemplo de sustancia económica en arrendamientos. Y dice en dónde permanecen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo arrendado. ¿Dónde permanecen los riesgos y beneficios? Entonces hay que registrar la operación que nos afecta o nos beneficia económicamente. Aquí, por ejemplo, dice en el arrendatario, pues se reconoce el bien arrendado como un activo y una obligación correlativa. Y en el arrendador, ¿dónde está esa operación que afecta económicamente? Bueno, pues todas las rentas se cargan a resultados durante el periodo de arrendamiento. Aquí está afectando económicamente esta operación a la empresa. Y el postulado número 2 es entidad económica. Entidad económica, pues es en sí la empresa. Es la empresa físicamente, es el negocio. Persigue fines económicos particulares, es identificable, combina recursos, tiene fines específicos. Entonces, la entidad económica es la empresa en sí. El postulado 3 es el negocio en marcha. ¿Qué es el negocio en marcha? Bueno, este postulado determina que la empresa debe considerarse como un negocio en funcionamiento, el cual no cerrará después de que presente sus estados financieros, sino que al contrario, continuará con sus actividades después de esa fecha. Esto es considerarse negocio en marcha. El postulado número 4 es devengación contable. Devengación contable son las transformaciones internas que afectan económicamente a la empresa y se debe reconocer en su totalidad en el momento en que ocurren. Veamos aquí
¿Qué es devengado y qué es realizado? Aquí vemos la diferencia. Devengado es registrar las operaciones y todos los eventos que ocurran en la empresa en su momento. Y realizado se considera realizado cuando ya se recibe efectivo o se paga efectivo por esta operación. Veamos, aquí tenemos un ejemplo de devengación contable. Tenemos el ejemplo en una venta a crédito. ¿Cuándo se considera ingreso devengado y cuándo se considera ingreso realizado? Veamos, aquí tenemos se produce el bien, transcurre un tiempo, entregamos el bien, llega al punto de venta, llega el momento en que nosotros entregamos el bien y en este momento se considera un ingreso devengado, independientemente de que yo todavía no reciba el efectivo. Pasa otro proceso que es el financiamiento que le damos al cliente. Entonces recibimos el efectivo, ya es una cuenta por cobrar, se recibe el efectivo y en este momento se considera un ingreso realizado. Entonces esta es la diferencia entre devengado y realizado. Tenemos el siguiente postulado, que es el número 5, que es asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Qué es asociación de costos y gastos con ingresos? Bueno, pues es enfrentar todos los costos y los gastos contra los ingresos de una empresa para nosotros poder calcular en un momento dado la utilidad del ejercicio. A esto se refiere este postulado, asociación de costos y gastos con ingresos generados. Enfrentar costos y gastos contra ingresos. Y el postulado 6, que es evaluación. ¿A qué se refiere evaluación? Bueno, pues la evaluación se refiere a todas las operaciones, todas las transformaciones internas que afectan económicamente a una empresa, deben reconocerse y registrarse en términos monetarios. Es darle un valor a todas las operaciones que van surgiendo en la empresa. Esto es evaluación. Y el postulado número 7 es dualidad económica. ¿A qué se refiere dualidad económica? Bueno, pues esta conforma la estructura financiera de la empresa. Se dice que existe dualidad porque una empresa cuenta con activos, que son sus recursos, y también una empresa cuenta con pasivo y capital, y son sus financiamientos. Aquí existe una dualidad. Es la conformación de la estructura financiera de la empresa, activos y pasivo y capital. Y el postulado 8, que es consistencia. Este postulado señala que los procedimientos y tratamientos contables que utiliza una empresa deben aplicarse siempre de la misma manera a través del tiempo en operaciones similares. Es decir, si yo en mi empresa para evaluar mis inventarios utilizo el método PEPS, pues durante 5 años mínimo tengo que utilizar el mismo método o el mismo sistema. Si yo en algún momento, esto quiere decir que estoy siendo consistente. Si yo en algún momento decido cambiar de sistema para evaluar mis inventarios, ya tendría yo que informarlo mediante una nota a los estados financieros. Una nota donde diga que mis inventarios serán valuados o ya son valuados por otro método distinto al PEPS. ¿Y a qué se refiere la NIFA 3? Bueno, nosotros con los postulados terminamos con la NIFA 2, porque la NIFA 2 se refiere a postulados básicos. Y a la NIFA 3 se refiere a necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Aquí tenemos el objetivo de la NIFA 3, pues identificar las necesidades comunes del usuario general. ¿Y cuáles son estas necesidades? Aquí en los alcances es que es aplicable a todo tipo de empresas esta la NIFA 3. ¿Y cuáles son las utilidades para el usuario general? Bueno, pues la utiliza para la toma de decisiones el usuario,
para tomar decisiones oportunas, decisiones correctas en su momento. ¿Y quiénes son usuarios de la información financiera? Pues son los accionistas, son los patrocinadores, son los administradores, proveedores, acreedores, empleados, clientes, el fisco, los otros usuarios, el público inversionista, organismos reguladores. Entonces, todos estos son usuarios de la información financiera. Pero ¿cuáles son las necesidades comunes de estos usuarios? Bueno, comúnmente estos usuarios utilizan la información financiera para evaluar la empresa, evaluar el comportamiento económico financiero, evaluar si la empresa tiene liquidez, evaluar si la empresa es solvente, evaluar si la empresa tiene estabilidad y evaluar también si la empresa es rentable. Es decir, que tiene capacidad para estar generando utilidades. También evalúan su viabilidad como negocio en marcha. Entonces, estas son las necesidades comunes del usuario general. Aquí, entre las demás utilidades que dan los estados financieros al usuario, aparte de tomar una decisión oportuna y acertada, de evaluar la capacidad de la empresa, bueno, pues tienen otras utilidades. Yo voy a manera breve, voy a resumir. En este caso tenemos usuarios internos y externos. Como usuarios internos tenemos a los administradores. Como un ejemplo, ¿para qué utilizan los administradores la información financiera? Bueno, pues la utilizan en actividades administrativas para planear, para ejecutar y controlar las actividades relacionadas con todas las operaciones que surgen en la empresa, con todas las inversiones y con todos los financiamientos, con el objetivo de optimizarlos. Estos administradores también pueden usarla, de hecho usan la información en situaciones específicas. Ellos pueden decir, de acuerdo al estado financiero, si pueden disminuir gastos, si pueden invertir más en maquinaria, si es necesario hacer una venta de activos fijos. Entonces los administradores le dan esta utilidad a la información financiera. Otros usuarios que también son internos, pues son los accionistas, son los dueños, los propietarios. ¿Estos para qué utilizan la información financiera? Bueno, pues precisamente ellos se encargan de evaluar el desempeño de estos administradores, de estos ejecutivos. Por medio de los estados financieros, los propietarios se dan cuenta, de acuerdo a los resultados de la empresa, si los administradores, los directivos están haciendo bien su trabajo. Como usuarios externos, pues tenemos a los inversionistas. Los inversionistas, pues ellos tienen la intención de invertir, de comprar acciones en una empresa, por ejemplo, y ellos necesitan ver si la empresa es rentable, si la empresa está generando utilidades para poder invertir ellos en ella, en la empresa. Otro usuario externo, pues están los banqueros. Los banqueros, ¿para qué utilizan la información financiera? Pues ellos para determinar si le prestan dinero a una empresa o no. Ellos hacen un análisis sobre la estructura financiera y sobre la liquidez. Y ellos determinan si la empresa es candidata a préstamo, a qué plazo le pueden prestar y hasta qué monto. También tenemos los proveedores como usuarios externos. Estos son proveedores, dan créditos a corto plazo a las empresas y pues ellos tienen que verificar por medio de la información financiera si la empresa es líquida, si está reuniendo efectivo rápidamente para cubrir estas obligaciones de corto plazo. Ellos también, por medio de la información financiera, determinan cuál es la capacidad de pago de la empresa, es decir, hasta qué monto le pueden ellos dar crédito y a qué plazos. También otro usuario externo está el fisco. Pues el fisco es un usuario de la información financiera y el énfasis que hace en sus análisis es determinar si la empresa cumple de manera adecuada
con el cálculo de la utilidad gravable, ya que esta es la base sobre la cual la empresa paga sus impuestos. Entonces, aquí tenemos a manera breve pues usuarios internos y externos y cuál es la utilidad que le dan a la información financiera. Aquí tenemos igual los beneficios que da la información financiera a los usuarios, capacidad de crecimiento, generación, aplicación de flujo de efectivo, etcétera. Y luego tenemos la NIFA 4. La NIFA 4 se refiere a las características cualitativas de los estados financieros. ¿Y cuáles son las características cualitativas? Pues que el estado financiero debe ser confiable, debe ser veraz, debe reflejar operaciones realmente ocurridas, debe ser representativo, o sea, que exista concordancia entre su contenido y las operaciones ocurridas. El estado financiero debe ser objetivo, debe ser verificable, debe poder comprobarse y validarse. Debe tener información suficiente, información financiera completa, que sirva de base para la toma de decisiones. Aquí tenemos una serie de características cualitativas que se refieren a la NIFA 4. Y la NIFA 5 son los elementos básicos de los estados financieros. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Bueno, pues aquí tenemos que la información financiera, nos dice esta diapositiva, pues el objetivo principal es que sea de utilidad para los usuarios interesados en las empresas. Esta información financiera, entre los cambios importantes que surgen con la emisión de esta NIF, pues es definir los elementos de los estados financieros. Aquí nos muestra el patrimonio contable y cambio neto en el patrimonio contable, movimientos de propietarios, creación de reservas, utilidad y pérdida integral. Todo esto forma parte del capital contable. Origen y aplicación de recursos dentro del estado de flujo de efectivo. Entonces, uno de los elementos básicos de los estados financieros, pues es el capital contable. Tenemos también, como otro de los elementos básicos, está los ingresos. Tenemos también los activos netos de la entidad como elemento básico. Tenemos también los costos y gastos. Entonces yo aquí puedo resumir que los elementos básicos de los estados financieros son los activos, son los pasivos, es el capital contable, son los ingresos y son los costos y gastos. La NIFA 6 es reconocimiento y evaluación. La NIFA 6 establece los criterios que deben utilizarse en la evaluación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior, es decir, reconocer las operaciones en el momento que ocurran y evaluarlas en términos monetarios. A esto se refiere la NIFA 6, reconocer las operaciones que afectan económicamente a una empresa y evaluarlas en términos monetarios. Principales cambios en relación con estos pronunciamientos, pues es que se incorpora el marco conceptual. Aquí esta proporciona clasificación de conceptos de evaluación en valores y entrada. Lo que les acabo yo de decir es darle valor a las operaciones en términos monetarios. Ahora, ¿a qué se refiere la NIFA 7? Es presentación y revelación. Bueno, pues de antemano sabemos que la finalidad de los estados financieros es informar, es presentar información. Bueno, pues esta presentación de esta información debe ser confiable, debe ser veraz, debe ser clara, oportuna y debe revelar información suficiente que sea la adecuada para el usuario general, para el usuario de la información financiera, que sea la información que él necesita para tomar estas decisiones que van a beneficiar a la empresa. Y la NIFA 8 se refiere a la supletoriedad. Su objetivo es establecer las bases para supletoriedad a NIF. Entonces,
establece las bases sobre las cuales una NIF puede ser suplida por otra. ¿Y por quién? ¿Cuándo existe supletoriedad? Cuando la ausencia de la NIF es cubierta por otro cuerpo normativo distinto al mexicano, es decir, cuando la ausencia de una NIF es cubierta por una norma internacional de información financiera. Aquí nos muestra esta diapositiva que ante la ausencia de NIF, la normatividad supletoria es obligatoria para las normas internacionales de información financiera. Cuando no existan o cuando no exista una norma internacional que sea supletoria a esta NIF, pues la puede suplir cualquier otra, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ser una norma supletoria. Entonces, la NIFA 8 nos da las bases sobre las cuales una NIF puede ser suplida por otra. Esto fue todo en lo referente a marco conceptual de la serie A de las NIF. Muchas gracias por su atención.